Jóvenes, buenas noches. En este espacio voy a explicarles o a continuar con la explicación de acuerdo a lo que trabajamos hoy en clase. Esta mañana en clase nosotros estábamos hablando de las partes de las piezas publicitarias, cómo a modo de información están estructuradas. Hay que tener claro que la información, ¿verdad?, en el diseño específicamente, y en relación con la comunicación, se traduce a lo que nosotros conocemos en comunicación social como noticias. Entonces, básicamente, estas divisiones que están acá o estos señalamientos corresponden a las partes de una noticia. ¿Ah? Como nosotros no estamos viendo esta información como una noticia, sino como una pieza publicitaria porque es un periódico, tenemos que hacer un híbrido entre las dos cosas. En las clases mencionábamos que esta página, que es un periódico, está compuesta por ciertas estructuras, ¿verdad?, de información. Esta se divide específicamente en la parte superior, en donde podemos encontrar el nombre o logo del periódico, que puede ser un rótulo, habíamos hablado que puede ser logotipo, isotipo, imagotipo, dependiendo de las intenciones de la marca, datos técnicos como la fecha, el número de edición, el código de barras en algunos casos. Y hay un sumario de noticias destacadas que por lo general son 3 o 4 noticias que van a tener mayor contenido o mayor desarrollo en el interior de esa pieza publicitaria. Entonces, esa parte superior, de alguna manera es la que visualmente da una idea de cómo es el estilo gráfico de ese periódico, por decirlo así. Lo mismo pasa con las revistas, solo que las revistas en cuestiones de organización y composición son mucho más libres, por ejemplo, con el uso del margen visual, porque por lo general las revistas tienden a sangrar la imagen. En el periódico no pasa de la misma manera o no tiende a pasar de la misma forma. Mencionábamos que, por ejemplo, en la segunda parte, ya esta información empieza a traducirse en cosas como el antetítulo, que es, bueno, ahí está un poquito no señalado, pero en realidad es esto que está acá. El antetítulo corresponde a ese pequeño texto introductorio al gran título. Y el subtítulo es, bueno, aquí está dividido o se señala específicamente esta parte. Vamos a acercarnos un poco más. Se señala específicamente esta parte, pero resulta que en algunos periódicos nosotros podemos encontrar una línea de texto que está debajo del gran título. Esa línea de texto que, digamos, de alguna manera resume la información general de la noticia, no como funciona acá arriba, que es un abrebocas, se conoce como subtítulo, ¿ya? Acá se está usando a modo de sumario por, digamos, referirse a noticias que tienen que ver con lo mismo, pero la mayoría de las veces nosotros vamos a encontrar una única línea. ¿Qué otras partes del periódico se ven allí? En una portada de periódico, por ejemplo, la imagen, pie de foto. Esa imagen también se conoce como fotonoticia porque por lo general, como funciona para informar, las noticias funcionan para informar, pues es una foto que notifica algo, que informa algo. Este texto que está aquí a modo de título funciona también como noticia principal del día. Nosotros podemos colocar simplemente título, ¿verdad? No es necesario colocar noticia principal del día. Lo mismo acá, podemos colocar foto, la palabra foto o la palabra imagen. Y acá, en el resto de la información, podríamos organizarlo como noticia secundaria, noticia terciaria. Y si nos damos cuenta, cada una de estas noticias tiene, por ejemplo, un título y un subtítulo.
Esta tiene título solamente, esta tiene título solamente, ¿vale? Y también hay un espacio para el uso de la publicidad. Por lo general, los periódicos tienen las publicidades en medias páginas y la otra media página queda para noticias, o a veces también lo utilizan en una única página. En el caso de las revistas, por lo general, ellos utilizan páginas completas, dobles páginas. Algunas revistas, dependiendo, utilizan publicidad en la mitad de las páginas, sobre todo las que son de periodismo rosa, que por lo general salen cada 15 días o cada una semana, dependiendo también de la rotación de la publicación, etc. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en esta parte de la clase nosotros estamos viendo en qué consiste o más bien cómo o cuáles son las partes de esas piezas publicitarias. Vuelvo y recalco que además son información, esas partes son información y se relacionan específicamente con noticias, ¿vale? Porque son información a modo de noticia o que notifican algo. Entonces vámonos ahora con las partes de la revista. La revista, al igual que el periódico, tiene ciertas similitudes. No vamos a, digamos, no nos vamos a, en realidad son más cosas las que tienen en común que en contra. Acá les voy a mostrar varios ejemplos como para que nos demos cuenta que la revista, a diferencia del periódico, es una estructura mucho más libre y que dependiendo del concepto, por lo general nosotros casi siempre nos damos cuenta que en los periódicos siempre está el periódico informativo y el periódico, en ese periódico informativo hay noticias de sociales, de deporte, de judicial, entretenimiento, pero las revistas funcionan bajo un solo concepto, puede tener 100 páginas del mismo concepto y con temas relacionados a ese concepto. O sea, por ejemplo, moda y lo que se relaciona con la moda, editoriales, diseñadores, marcas, marketing, etc. Si hablamos de ciencias, entonces autores, científicos, máquinas, instituciones científicas, etc. Cosa que no sucede con los periódicos, por ejemplo. Entonces, acá tenemos una revista de ciencias, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en la parte superior, la revista tiene un cabezote y acá se puede identificar este rótulo que se conoce como bandera, que lo que hace específicamente es delimitar que allí va todo lo que tiene que ver con noticias nuevas sobre la revista. O de pronto es la editorial de la revista, por colocarles un ejemplo. ¿Qué otras cosas se identifica aquí? Por ejemplo, esto que está acá, que es un pie de foto. Vamos a bajarle acá para que se pueda ver mejor el texto. Acá tenemos un título. Quizás no es tan destacable, pero es un título. Acá tenemos una capitular. El cuerpo de texto. Y acá tenemos, por ejemplo, intertítulos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Los intertítulos son títulos que se encuentran entre un párrafo y otro párrafo, ¿vale? Como lo evidenciamos aquí, como lo evidenciamos en este otro que está acá debajo. Todo lo que se conoce como columnas de texto, a su vez se conoce como cuerpo de texto. Entonces se puede llamar de las dos maneras. Lo que sucede es que la columna es un término más relacionado con lo que tiene que ver con la retícula y no tanto con la noticia, ¿vale? Cuando hablamos de información como noticia, lo conocemos como cuerpo de texto.
Cuando hablamos de información como retícula, lo conocemos como columna, porque lo delimitamos de esa manera. La capitular, pues ustedes saben que es una letra que se encuentra siempre al inicio de un gran texto o al inicio de un texto. Por lo general, esa letra es la que inicia la palabra con la que empieza ese texto. Este título que está acá, pues no es tan destacable como el del periódico, pero es el que está primero. Quizás es porque acá muy seguramente va una imagen que si lo delimitamos como retícula, debería ser, vamos a hacer la línea lo más recta posible. ¿Vale? Entonces, pues allí tenemos, si lo delimitamos como una noticia, como una información, pues acá simplemente deberíamos colocar foto. Ahí. Bueno, vámonos con este otro ejemplo de revista. Miren que acá tenemos en casi todo en casi toda la página, en casi todo el cuerpo de texto, en todas las columnas, tenemos intertítulos, ¿vale? Entonces aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, acá tenemos otro. ¿Listo? Con que identifiquemos dos es suficiente. Ahora, esto que está acá se conoce como interpárrafo. ¿Por qué? Porque es un párrafo destacable o una frase destacable dentro de ese cuerpo de texto que está allí. ¿Qué sucede? Que pues en todo este texto acá se están refiriendo a una frase que muy seguramente mencionó el actor y pues se quiere destacar. A veces sucede que el interpárrafo pues en realidad se ve como un gran párrafo que destaca a diferencia de los demás. ¿Por qué? Por el color, por el tamaño, porque está en mayúsculas, porque está dentro de unas comillas, pero por lo general esos textos no son tan extensos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Acá también hay una capitular. Bien. Y acá tenemos una pequeña bandera que me indica específicamente por qué parte va la revista. Acá tenemos un pie de foto. Que pues si nos damos cuenta, tiene ese mismo sentido en información a lo que comunica el interpárrafo, ¿bien? Porque también es una frase que mencionó el autor, el actor. Lo que sí hay que tener en cuenta, chicos, es que, digamos, algunas cosas pueden variar, pero es necesario que podamos manejar siempre la mayoría de estos términos y que sobre todo podamos tenerlos claros. Ahora vámonos con la revista que está acá arriba, que es la revista de moda. Entonces en ella tenemos, por ejemplo, en este caso, la capitular. Tenemos un montón de imágenes. Entonces podemos, en este caso, como estamos señalando, foto, imagen, con que señalemos varias es suficiente. Este es el banderín o la bandera que me indica por qué parte de la revista estoy o en qué sección. Acá tenemos
¿vale? Y aquí tenemos un título, un subtítulo y un intertítulo. Hay que tener claro, de pronto es porque no se ve bien, pero muy seguramente es el autor, ¿vale? Entonces vamos a borrar el subtítulo porque tengo la corazonada de que es el autor de la noticia. Vamos acá a... Y acá arriba. ¿Vale? Acá podemos borrar. Ay, no puede ser. Si aquí estuviese el autor, pues colocamos el autor. Si aquí estuviese una noticia, digamos, una línea de frase, una línea de oración que haya referencia a lo que se está hablando acá, por ejemplo, reportajes sobre lo último en costura, eso vendría siendo un subtítulo. Si estuviese una línea de texto aquí arriba, en la última semana de la moda de París, eso sería un antetítulo, ¿vale? Entonces acá tenemos también, por ejemplo, un pie de foto. Acá tenemos pie de foto. Bien, y acá tenemos numeración de página. Ahora vamos con las partes de un libro. Si nos damos cuenta, entre todas estas piezas publicitarias existe mucha relación. Los libros, digamos, como pieza publicitaria, como pieza editorial que es impresa, tiene unas partes en la región exterior, o sea, todo lo que tiene que ver con portada, contraportada, la solapa, porque algunos tienen cobertura, etcétera. Por ahí no nos vamos a meter porque eso corresponde a de pronto materias como preprensa, como materiales impresos. Pero lo que sí nos compete en este caso es la diagramación, compleja o no compleja, que a veces los libros pueden tener. Entonces, en este diagrama que encontramos aquí de Martín Fierro, podemos ver específicamente que se señalan las partes de el libro como ente de información, ¿vale? O como ente noticioso. Entonces tenemos un titulillo, la cabeza, ¿verdad? El epígrafe, la numeración de página. Por lo general los libros en la parte superior siempre tienen la numeración de página y la cabeza, que corresponde específicamente a el título del libro o del capítulo, por decirlo así. Las columnas o el cuerpo de texto, que por lo general es una sola columna, y la numeración o el pie de página en la parte inferior. Entonces no tiene, digamos, como mayor elaboración. En algunos casos, cuando es el prólogo, que aquí dice la palabra prólogo, eso se conoce como título, porque pues bueno, está colocado antes de que empiece el cuerpo de texto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como parcial? Debemos hacer dos cosas. La primera específicamente es, pues, poder, de acuerdo a esas tres piezas publicitarias que nosotros tenemos, señalar sus partes en cada una de ellas. Y lo tercero es realizar la estructura reticular.
en cada una de ellas. Entonces, recordemos que la estructura reticular es esto que está acá, ¿vale? Nosotros en las clases anteriores lo que hicimos fue poder identificar, visualizar y hacer el ejercicio visual de entender cuál es la estructura reticular, que me permite poder saber a mí, pues cómo, a partir de qué retícula fue diseñada esa composición, esa diagramación, qué colores o cómo se utilizaron los colores, qué jerarquía tipográfica tiene, si aplica, si no aplica, etcétera. Pero en este ejercicio en particular yo voy a delimitar esa estructura reticular, es decir, voy a con líneas horizontales, verticales, cuadrados, líneas cruzadas y letras X, voy a decir específicamente pues cuál es la estructura que tiene esa página. Voy a hacer el ejemplo con una de las 3 páginas de revista que están aquí. Voy a tomar este ejemplo de acá. Bueno, voy a copiar uno diferente. Voy a utilizar un marcador diferente. Me perdonan mis líneas. Entonces miren que, por ejemplo, cuando yo selecciono esta imagen, hay siempre un margen, ¿verdad? Este margen alrededor, que no está delimitado, se conoce específicamente como margen de impresión. ¿Hasta dónde llega específicamente? Por donde termina la imagen. O sea, esta imagen termina aquí, justo por aquí. Vamos a señalar las 4, digamos, los 4 bordes. Aquí termina un borde, el otro, vamos a ver si por ahí era. Vamos a rodarle un trace. Bien, ahí es. Entonces miren que aquí tenemos el margen de impresión. El margen visual es hasta donde llega la imagen, o sea, aquí adentro. Es más hacia adentro. ¿Por qué? Porque un espacio es para imprimir y otro espacio es para diseñar. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a empezar a identificar la estructura reticular. O sea, a identificar la retícula de esta imagen. Entonces, para la bandera, voy a generar una línea y voy a dejar clara esta otra línea que va debajo. Como acaban textos, entonces yo voy a colocar letras X. Ya yo ahí tengo claro que ahí va una palabra que tiene 4 letras. En este caso, voy a hacer pequeñas letras X, teniendo en cuenta pues cuáles son las mayúsculas y cuáles las minúsculas. Puede ser algo súper rápido, no necesariamente que estén todas, pero por lo menos sí delimitar el número de X que van dependiendo del número de palabras que son. Entonces acá coloco una X grande para darme a entender a mí que
pues allí van las comillas, tratando de hacerlo lo más ordenado posible. Acá como son mayúsculas, son X todas del mismo tamaño. Dejo los espacios porque se supone que son pequeños títulos. Acá lo que puedo hacer, como es más texto, hago líneas. Lo mismo aquí. Bueno, aquí sí toca hacer pequeñas X. Y puedo meterlo dentro de un cuadrito porque quiero que se vea como una banderita. Entonces, por ejemplo, ya tenemos claro que en este espacio va una imagen. Entonces puedo utilizar otro color. Lo puedo hacer todo con negro también. Volvemos al rojo. De alguna manera, la idea de la retícula también es para que yo tenga de una manera más clara cuánta cantidad de texto voy a utilizar. En el caso de la capitular, yo podría hacer una pequeña caja. Bueno, acá hacemos una X porque este número es más grande y hacemos una línea. Vamos a acercarnos un poco más para ver mejor. Lo mismo acá. Lo mismo aquí. Entonces acá hacemos acá arriba también. Acá hacemos líneas porque tiene más texto. Y entonces acá hacemos las líneas del texto como tal. Entonces vamos a hacer líneas más o menos gruesas, pero siempre tratando de imitar la orientación que tiene el cuerpo de texto. Con mucho cuidado. Bueno, esto porque las líneas de mi tableta tienen presión. Aquí hacemos la segunda.
Y falta esta. Si lo pueden hacer con regla, mejor. Listo. Y por último voy a pasar. Ah, bien, falta esta. Aquí puedo hacer una línea diferente. Y acá volvemos a la negra. Bueno, acá no lo puedo eliminar porque si no se borra todo, pero básicamente quedaría así la estructura reticular. Falta que yo pase aquí una delgada línea negra. Un poquito más. Bueno. Vamos a colocarle acá. Bueno, acá no le puedo. Falta que le coloquen, en este caso que se coloque la línea que va por fuera, como esta estructura que está acá. Bien. Ahora vamos a colocársela con el mismo azul. Listo. Pues ahí más o menos les quedó esta línea. Me quedó hiper torcida. Vamos a hacerla de nuevo. Quedó mucho mejor. Entonces, así hay que hacer el trabajo de la estructura reticular con cada pieza publicitaria. Entonces, chicos, no siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.